Así que quiero poder tomar este tiempo de palabra para dejarle algo en su corazón. Nosotros tenemos varios versos que tomamos como, como un caballito de batalla, versos que se han impregnado en nuestra vida, en nuestros pasos. Y por ejemplo, uno de los versos o frases que decimos los cristianos es que Dios nos ha dado autoridad aquí en la tierra. Dios nos ha dado autoridad para ese mundo espiritual que enfrentamos a diario. Y esa autoridad, más allá de enfocarnos en qué nos da, miraba y revisaba la palabra de Dios, pero también nos exige muchas cosas. Nos exige ciertos aspectos en nuestra vida. Y yo quiero hablarle de esto. Quiero hablarle. Es la 1 de la tarde en punto, si no estoy mal, aquí en San Pedro Sula. Sí, es la 1. Muy bien, entonces ya llevo yo una guía para no tardarme mucho. Pero la autoridad, la forma que yo quiero que usted lo vea esta tarde es las exigencias de la autoridad. Ese depósito que Dios hizo dentro de nosotros va a traer consigo obviamente consecuencias, que es todo lo que usted va a lograr hacer. Pero más allá de las consecuencias externas de la autoridad, va a traer exigencias internas a nosotros. Y yo quiero que vea y me acompaña el primer verso esta tarde. Y nos dice Mateo 21-23. Estamos hablando de las exigencias de la autoridad. Pero mire lo que pasa, hay un conflicto aquí. Mateo 21-23 dice: entonces, después que entró en el templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron mientras estaba enseñando. Se acercaron personas que conocían de la palabra, así como usted y yo, personas que conocían de la palabra, que eran cristianos, que en su hoja de vida nos presentamos como que somos de Cristo. Pero también dice que mientras enseñaba le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? En el mundo donde vivimos y en aquel entonces la gente o nosotros buscamos señales exteriores de autoridad. Mire, aquí tengo un par de comentarios. Buscamos señales exteriores de autoridad como títulos, posición, conexiones, pero la autoridad de Jesús provenía de su esencia. Otra vez quiero repetir eso. La autoridad de Jesús provenía de su esencia. De la misma manera, su autoridad proviene de lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Quizás siguiendo un poquito aquella línea de soy de Cristo, no importa la envoltura, la autoridad que usted Dios le ha dado no depende de cómo nos miremos hoy, sino lo que Dios depositó antes de este tiempo, antes de la fundación de este mundo. Y entonces dice que en el momento que Jesús ve a estos hombres buscando o desconociendo realmente la autoridad, porque eso es lo que pasa, es que eran conocedores de la palabra, pero que desconocían de la autoridad, Y entonces Dios nos ha dado esa facultad de poder hablar, actuar, caminar confiadamente con nuestra frente en alto, porque Dios nos ha dado autoridad. Dígale al que está a la par suya ahí en su casa o ahí en el chat, los hermanos que están en YouTube, dígale ahí, escriba: Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Pero Jesús viene y dice en Mateo 21-24, seguimos con el texto, y dice: yo también les voy a preguntar una cosa, y si me la dicen, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. Es decir, Jesús quería que entendieran que ellos ya tenían la respuesta dentro. El bautismo por Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Pero ellos empezaron a razonar y entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá entonces ¿por qué no le creyeron? Obviamente el decir que venía del cielo iba a admitir que Jesús era el Mesías, ya que Juan presentaba, era aquella voz que presentaba al Señor Jesús, era aquella voz que decía: viene alguien mayor que yo, viene el Cordero de parte de nuestro Señor. Pero si ellos decían que venía de los hombres, toda la muchedumbre a quien temer, porque todos, dice, tienen a Juan por profeta. Es decir, si decían que no venía de Dios, tendrían que enfrentarse a la ira de la gente. Es decir, que Jesús lo que les quería decir era: la autoridad que yo tengo viene del cielo, es algo que depositaron en mí antes de la fundación de este mundo. Hay
un comentario que es para mí un golpe tan duro a mi corazón, a mis estrategias humanas, a mi estructura humana, y se los quiero leer. Existe una cosa como la cobardía de una ignorancia voluntariamente asumida. Esto es un comentario de un hombre llamado o apellido Barclay, que nos dice que lo que ellos habían decidido era mejor voluntariamente ignorar lo que era la autoridad. Otra vez voy a repetir esto porque esto es para mí todo el meollo del asunto. Lo que Barclay aquí nos comenta es que estos hombres habían preferido ignorar voluntariamente la autoridad, todo lo que confiere, todo lo que representa la autoridad. Es decir, que una y otra vez su sumisión a la conveniencia conduciría a un silencio cobarde y por ende a una parálisis. Y aquí puse yo una conclusión de estos versos, porque ya que la verdad de la autoridad nos va a obligar a ser valientes. Otra vez, porque esto para mí es el meollo del asunto, se lo quiero transmitir de la mejor manera. Lo que Barclay aquí nos dice es que estos hombres habían dicho: preferimos ignorar qué es la autoridad. No solamente era que no sabían qué era la autoridad de Jesús, sino de dónde venía, sino que ellos dicen: mejor prefiero ignorarla. Y esto nos puede pasar a nosotros, que podamos voluntariamente ser ignorantes en lo que representa la autoridad. Porque si en algún momento conocemos la verdad de la autoridad, nos va a obligar a ser valientes. Tú que has dicho, o tú que sabes que Dios nos ha dado esa autoridad, que usted y yo tenemos esa autoridad de parte de Dios, nos va a exigir valentía, nos va a exigir muchas cosas, pero en el meollo del asunto o en lo general te va a exigir valentía. Y es por eso que hay personas que dicen saber de la autoridad, pero cuando ya ven que la autoridad nos permite bendecir, honrar, ser valientes, entonces es decir: yo prefiero ignorar esto. Estos hombres preferían ignorar porque sabían que lo que estaba haciendo Jesús estaba revolucionando estructuras humanas, y eso nos puede pasar a nosotros. Que por el miedo a revolucionar es mejor no hablar es mejor ignorar voluntariamente la autoridad. Así que yo vengo a decirte de parte de Dios que la verdad de la autoridad te va a obligar a ser valiente. La verdad de la autoridad te va a hacer ser valiente. Mire, el Señor ya les había pasado el tráiler, ya les dijo: miren, ustedes saben lo que es la autoridad, pero no quieren ser valientes. Saben que estaba escrito por los profetas que iba a venir un Salvador, pero ustedes prefieren ser ignorantes porque saben que esta revolución que está pasando va a desacomodarnos. Y muchas veces así somos. La autoridad de parte de Dios nos tiene que desacomodar, nos tiene que hacernos mover, nos tiene que hacernos reaccionar, nos tiene que hacer despertar. Pero en el momento que estamos paralizados, no simplemente es una parálisis donde estamos sufriendo, puede ser una parálisis donde estemos en confort, que es otro tipo de parálisis. Cuando la vida nos exige movernos, hermano, tenemos que echar mano de la autoridad que Dios nos ha dado. Estos hombres preferían estar paralizados que reconocer la verdad de la autoridad. Ahora mire Mateo 21-28. Jesús llega y después de poner este punto importantísimo, dice: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose a él primero dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Mire cómo Jesús quería dejar claro su mensaje. En respuesta este dijo: iré, Señor, yo voy a hacer, soy de Cristo, soy cristiano, he ido a la iglesia, sé hablar en lenguas, etcétera. Pero no fue. Acercándose el segundo hijo, dijo lo mismo en respuesta, y este dijo: yo no quiero. Y después le pesó y fue. Verso 31 dice: ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y contestaron: el segundo. Y Jesús les dijo: en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras van delante de ustedes en el reino de Dios.
porque Juan vino a ustedes en camino de justicia, pero ustedes no creyeron. No obstante, los recaudadores de impuestos y la ramera le creyeron, y a ustedes, aunque vieron esto, aunque conocían la verdad, no les pesó después, de modo que le creyeran. ¿Qué forma de hablar la de Jesús? Qué revolucionario, qué directo, Dios mío. Si fuera un volante de contención, fuera de esos que van con los tacos de frente, va con todo. Les dijo: miren, ¿de qué les sirve conocer tanto? ¿De qué les sirve conocer tanto de palabra si al final van a callar? Si al final Dios te dio autoridad para hacer esto, esto y lo otro, y no lo estás haciendo. Y más que todo, mi mensaje es para aquellos que estamos capa caída, para aquellos que hemos estado lidiando con una mala temporada, porque estamos esperando una palabra del Señor, estamos esperando algo que pase en nuestras vidas. Y lo que he aprendido en el tiempo de leer esta palabra y de entender un poquito cómo Jesús enseñaba, era que lo que necesitamos ya Dios lo depositó en nosotros. Ahora, yo quiero que podamos aprender la verdad de la autoridad. La verdad de la autoridad. ¿Qué nos exige tener esa autoridad de parte de Dios? Ahora, para entender la verdad de la autoridad, vamos a tener que saber las exigencias. Y aquí quiero volar un poquito porque me tardé. Las exigencias de la autoridad. Mire lo que dice Números 17:1. Luego habló Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los principales de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. El verso 3 dice: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Usted sabe que la autoridad es tipificada en la vara. Eso nos va a dar mucha mayor amplitud de qué significa y qué nos exige la autoridad. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo manifestaré a vosotros. Y aquí comienza lo lindo, hermano. Mire lo que le exige esta palabra esta tarde. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Qué tremendo que una de las exigencias de entender plenamente que usted y yo tenemos esa autoridad de parte de Dios es que la autoridad reverdece. La autoridad, esa vara reverdecía, porque podemos estar tal vez en nuestro peor momento, en nuestro peor momento espiritual, nuestro peor momento emocional, nuestro peor momento económico, nuestro peor momento sentimental, pero hay algo dentro de nosotros que nos está exigiendo reverdecer. Hermano, el reverdecer no es cosa sencilla. No es cosa para cobardes tampoco. No es cosa fácil. Germán, a ti te ha tocado seguramente. Pero el reverdecer, porque todo el mundo dice, yo voy a reverdecer, amén. Pero para reverdecer tuviste que haber sido talado. Para reverdecer tuviste que haber perdido todo, y muchas veces así nos sentimos. Como que no hay algo, no hay un mañana. Hemos perdido mucho más de lo que los ojos de la gente puede ver. Hemos perdido mucho. Pero si tú crees esta tarde que Dios te ha dado autoridad, una de las exigencias, qué lindo, de la autoridad es que te toca reverdecer. Te toca, hermano, que esas raíces, aquí escribí algo que me gusta mucho, porque podemos estar en el peor momento, pero hay algo dentro de ti que está irrumpiendo un terreno muerto, son raíces que atentan contra los que ya te habían declarado, hermano, muerto. Nos va a tocar ser valientes. Nos va a tocar, hermano, saber que hay personas que ya hablaron de nuestro caso como un caso perdido. Nos va a tocar irrumper, nos va a tocar ser valientes, incluso en medio de un discurso, ¿sabe qué? De lástima por lo que te pasó. De lástima por tu matrimonio. Tal vez pueden estar hablando de ti y van a decir: no, es que tan buen matrimonio que tenían, tan bendecido que era el hermano, tan buen recuerdo cómo Dios lo usaba. Empiezan a hablar en pasado de lo que en algún momento Dios estuvo contigo.
Pero se sabía, hermano, que una de las cosas que Aarón tenía en especial es que su vara reverdeció. De todas las varas es una vara seca, hubo una que reverdeció. Pero Germán, ¿cómo yo entiendo por qué me toca reverdecer? ¿Por qué a mí? Eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué yo me tengo que levantar? ¿Quién me exige que yo me tenga que levantar? Pero mire lo que dice este verso. Y florecerá, dice, y florecerá en medio de ti. Y dice en el verso más adelante, en el verso 13, acompáñeme al 9 y el 10. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara, su autoridad. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Qué lindo esto. Para que se guarde como señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Este nombre Aarón significa el que trae la luz. El que trae la luz. Es por eso que la presentación es una antorcha encendida, porque se está jugando la luz de muchos. Mientras que tú te estás decidiendo si reverdecer o no, hay un pueblo que está esperando, que están a punto de morir. Me gusta mucho siempre verlo de este modo, porque es ahí donde uno encuentra fuerzas donde no las hay. Yo en el momento que esté en el suelo tengo que pensar que le estoy dando testimonio a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Yo en el momento que esté tirado en el suelo, porque seguramente habrán momentos difíciles. Germán, no llames a eso. No, hay momentos difíciles, hay momentos de conflicto. Van a haber momentos donde vamos a sentir que lo vamos a perder todo. Pero si yo he dicho que tengo autoridad de parte de Dios, entiendo, se me exige reverdecer, se te exige que tus raíces vuelvan a romper. Donde usted ha visto un árbol, hermano, cuando es sembrado cerca de una carretera, uno piensa que jamás las raíces tendrán tanta fuerza para romper carreteras. Yo he visto personas que han sembrado ahí árboles. Tenemos un árbol ahí en mi casa. Mi esposa le gusta, está como enloquecida con todas las plantas y hay unas cuestiones que son famosas ahora, suculentas, y que palos frutales, etcétera. Usted sabe, son cosas ahí que uno no logra entender. Pero se puso a sembrar un limón, fíjese, un limón en un jardín. Yo no tengo un jardín grande, es un jardín pequeño y es como un corredor pequeñito. Y ahí Mónica dijo: vamos a sembrar un árbol de limones. Hermano, con el tiempo estaba ya bien grande. Y entonces yo lo miraba y decía: mi esposa tiene fe, ¿verdad? Ahí van los limones. No sé si en algún momento logré yo degustar de algún fruto de ese árbol. Pero cuando llegó el que nos arregla el jardín y llegó a ver y nos llegó a platicar, me dijo: Germán, hay que cortar ese árbol, me dijo. Y yo dije: no, hombre, no tenés idea del esfuerzo que ha habido. Mi esposita ha estado ahí luchando con el árbol. Es que lo que pasa es que las raíces van a dañar el muro, me dijo. Pero ¿cómo así? Si este es cemento, estas son estructuras para toda la vida. Germán, te van a dañar el suelo incluso de la casa si no lo talás. Dios santo, ¿qué fuerza hay en el reverdecer? ¿Qué fuerza hay en raíces que sabe qué? Que se van a hacer paso, hermanos, sin importar los muros que estén. Usted ve en una carretera que hay un árbol que ya entró a la carretera, es decir, no me va a parar nadie. Y de la misma manera Aarón, hermano, sabía que su autoridad iba a traer luz y conduciría a un pueblo a lo prometido. Yo quiero decirte, quiero traerte palabras de aliento de parte de Dios, que no podemos seguir tirados. No podemos seguir muertos en lo espiritual, muertos en tu carácter, muertos en lo emocional, porque tu autoridad traerá luz a la situación. Eres un hombre antorcha, una mujer antorcha, una mujer que traerá luz. La autoridad tiene ese efecto de reverdecer. Si tú has dicho: yo tengo autoridad de parte de Dios, significa que tú tienes algo dentro, esa facultad de reverdecer, esa facultad de muerte y resurrección que vamos a ver más adelante, de dar vida donde no lo hay. Y también como testimonio para el resto. Tienes que reverdecer, porque esto traerá luz a los tuyos. Tú ahí en el chat puedes escribir: me toca reverdecer.
me lo exige la autoridad. Dígale que está a la par suya, te toca reverdecer. Ahora, entonces yo quiero que usted vea esta parte de la autoridad que no nos dijeron. Nosotros queríamos autoridad para echar fuera demonios, autoridad para el que está bajo tuyo, autoridad en nuestra casa, con nuestra familia, pero la autoridad también te exige reverdecer. Esto no me lo habían contado a mí. Mire lo que dice Salmos 23:4. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado, tu vara, la autoridad me infundirán aliento. Ese aliento, hermano, es un aliento que significa, es un aliento de vida, es el ruaj de vida. Y Génesis 2:7 nos da una clave que la he leído, pero nunca la había visto de esta forma. Porque dice que Jehová, Dios, formó al hombre, es decir, su formación. La primera forma que tuvo el hombre viene de un proceso el cual olvidamos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es que mire cómo va en una línea paralela a esto. Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento. Ahí está la autoridad, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Es decir que la concepción del lugar de donde usted fue fabricado fue del polvo de la tierra. Mire qué tremendo. Germán, pero vos lo decís porque todo te está yendo bien. No, yo lo estoy diciendo porque si usted está, hermano, en el polvo, de ahí Dios te formó. Es decir que usted ha vuelto a la fábrica donde Dios te va a dar forma. Mire lo que dice Génesis 3:14, es decir, ya después de la caída. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir que parte de la maldición, hermano, de la caída es estar en esa situación de polvo. En esa situación de estar en el suelo, de estar comiendo polvo, de estar ahí, pero se nos olvida que en nuestra concepción inicial de ahí te formó el Señor. Tú tienes la facultad para caer y levantarte, tienes la facultad que aunque estés en el polvo y todo el mundo diga: uy, mira, ya ese matrimonio ya no sirve para nada, esa empresa quebró y ya no hay esperanza, mira, ese hombre era bueno y ahora era malo. No, es que te voy a contar algo, Germán, que se nos olvida. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le dio autoridad para yo poderme levantar cuando esté en el polvo. Es que esta es una tarde donde nos tenemos que traer a memoria, tenemos que recordar que Dios nos dio esta facultad. El lugar donde fuiste formado y concebido es del polvo de la tierra. Es el polvo de la tierra y Dios te dio autoridad, hermano, y esta autoridad nos exige ese aliento de vida, hermano, que si usted y yo hemos estado en el polvo, esta tarde nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús. Eso es la autoridad. Eso es la autoridad. Germán, entonces, ¿qué cosa nos da la autoridad? ¿Qué nos exige la autoridad? Primero, la autoridad te va a exigir reverdecer. Y luego la autoridad te va a decir que si estás en el polvo, Dios te da la autoridad para que haya un aliento de vida que vuelve a estructurarte y que te vuelve a levantar. Dios santo, esa es la autoridad de parte de Dios. Esa es la exigencia que Dios te dice: aquí te mando el aliento, aquí te mando la autoridad que te va a hacer levantarte del polvo. Esa es la exigencia. Germán, pero yo quería que hablaras de cómo yo puedo irrumpir en el mundo espiritual. Eso es la consecuencia de la autoridad, pero la exigencia es lo primero. Es decir que cuando ya nosotros nos hayamos levantado del polvo, vamos a tener autoridad sobre todo. Vamos a poder ver la consecuencia de lo que primeramente se nos exigió adentro. Yo vengo a decirte de parte de Dios que se vienen mejores días para tu vida. Se vienen mejores días, Germán, pero yo estoy en el suelo. Estás exactamente en el lugar donde Dios te formó. Estás en el lugar exactamente donde Dios te dio la forma que ahora tienes. Es decir, hermano, que el estar en el suelo no nos debe de atemorizar. El estar, hermano, comiendo polvo, eso es algo muy peculiar aquí en San Pedro. Eso no nos debe de atemorizar. Debemos de saber que tenemos, hermano, en nuestro baúl, en nuestro tesoro, esa autoridad que infunde aliento. Obviamente, todo lo que le digo
es que una vez pase en nosotros, usted la autoridad la va a usar para reverdecer el que está a la par suya. Su autoridad, si usted es líder de alabanza, líder de corros, líder de discipulado, pastor, esa es la autoridad. Ahí se va a ver con su gente que la autoridad en su cobertura reverdece, usted da aliento, etcétera. Ahora, mire, sigamos, llevo 24 minutos. Apocalipsis 11:1. Apocalipsis 11:1. Si Dios me lo permite, le voy a hablar de 7. Si no, pues dejo ahí, solamente se las menciono para que usted las estudie. Y dice, y me fue dada una vara. Dice, una caña semejante a una vara, que significa autoridad. Mire qué tremendo, esto es lindo. Porque ahora ya estamos de pie, Germán, calidad. Pero, y dice, y se me dijo, es decir, ya tenés la autoridad en la mano y se te va a decir algo. Primero, levántate. Creo que los 2 puntos nos han dado fuerza para levántate. Dígale que está a la par suya, levántate, porque tenés autoridad de parte de Dios. Si tenés vara en tu mano, levántate. Pero mire lo que dice esto: mide el templo, el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Qué tremendo esto, qué tremendo esto. ¿Sabe? Las exigencias de la autoridad es medir el templo, medir cómo estamos nosotros, cómo está nuestra comunión. Escuchaba yo a un pastor que me ha impactado su palabra, que decía que la oración no fue para dar lástima, es para conectarnos con el Señor. La oración es para que Dios nos abrace. Ahora te quiero preguntar, ya que tú y yo tenemos autoridad, ¿cómo está nuestro templo? Si tú puedes medir el templo, ¿qué conclusiones sacas? ¿Qué conclusiones sacamos a la hora que medimos nuestro altar? El altar, hermano, más allá de adoración, porque obviamente hay adoración en el altar, es sacrificios. Es sacrificio, es dejar al fuego de Dios que queme lo que no está bien. ¿Cómo está el altar? ¿Cómo están los que adoran? ¿Cómo está tu adoración? Mira, hermano, aquí nos complica, porque eso también, claro, queremos, hermano, autoridad para lo demás, pero mire las exigencias. Las exigencias de la autoridad de parte de Dios es que podamos vernos como templo y morada del Espíritu Santo y ver cómo estamos. Trabajas aquí, llevas 10, 15 años trabajando aquí, ahora calidad, tenés autoridad sobre un montón de hermanos, lindo, pero ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu altar? Germán, hoy te tocó predicar, vas a cubrir a tu papá, qué lindo, tenés autoridad aquí, calidad, vas a predicar, pero ahora una pregunta: ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está el templo de Dios? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu adoración? Dios santo. Me dicen algunos hermanos, Germán, es que nos hemos enfriado en este tiempo. Yo entiendo, ¿verdad? Nos hemos sacudido, nos han cambiado toda nuestra estructura, pero Dios te manda, tú que tienes autoridad, hacer las mediciones correspondientes, a preguntarnos hace cuánto no oramos, pero solamente para hablar con el Señor. Dios nos pone figuras en su palabra de esposo y esposa. Hay un meme que dice que, ya viendo bien, ahora que he estado en mi casa en esta pandemia, realmente es una buena persona mi esposa. Dicen como que no la conocíamos. Yo creo que de ahí sale que tampoco conocemos al Señor, ya no le oramos. ¿Sabe por qué? Porque la oración siempre la hemos usado quizás para, tú sabes cómo estoy sufriendo, Señor, y no es para eso. Es para comunión, Yo quiero tratar con todo el ejemplo de vida que uno puede llevar, de enseñarle a mis hijos eso, de enseñarle a mis hijos que la oración es para comunión. Que uno vaya corriendo y le diga: Señor, gracias por todo, Señor, aquí vamos, qué lindo, ¿qué me quieres hablar? Quiero ser agradecido, quiero decirte que eres grande, que eres poderoso. No como una cuestión religiosa, sino que yo, que tengo autoridad de parte de Dios, tengo que medir el templo y moral, Espíritu Santo. Tengo que medirme a mí mismo, tengo que levantarme. Claro, yo sé que ese punto lo dejamos claro al principio, pero tengo que levantarme, no a medir, mire, lindo esto, no a medir el templo del otro. Yo esto, hermano, lo veo frío. ¿Viste la historia que subió con música mundana? Anda frío. ¿Y tu templo cómo está? No dice: y Dios te dio una vara, levántate y mide el templo de los demás. Dice: mide el templo y tú, nuestro templo.
qué tremendo que como esposos muchas veces queremos medir el templo de tus hijos, el templo de tu esposa, pero el nuestro es inmedible. Como Simba, ¿verdad? Hasta donde puedan ver tus ojos, nadie lo mide, nadie lo mide. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu adoración? Es que mire qué tremendo, porque más allá de todos los que nos sentimos con autoridad, muchas veces somos los últimos que nos examinamos a nosotros mismos. Los que nos exigimos muchas cosas, nos exigimos muy poco a nosotros mismos. Mire, recuerdo una vez que estaba hablando con un líder de aquí de nuestra iglesia. Y como no escondemos nada, sino que somos personas con errores, muchos errores, estábamos con lo de las prédicas apuntadas aquí, que aquí nuestra pastora nos enseñó un principio de reino, que apuntamos las prédicas. Y entonces estábamos hablando ahí y me dicen, Germán, mira, hay que apuntar las prédicas, etcétera, y todo, muy bien. Y había una hermana que decía, sí, porque esto nuestra madre nos lo enseñó, amén. Y entonces yo le pregunté, ¿y vos apuntás las prédicas? Sí, lo que pasa es que yo lo hago en computadora, pero no, antes de medir lo demás, tenemos que medir nuestro templo. ¿Sabe que el altar es un lugar de sacrificio? ¿Qué has sacrificado? ¿Qué cambio estructural has hecho? ¿Qué has dejado que se queme en tu vida? Porque eso es lo que nos exige la autoridad. La autoridad nos exige un análisis, un autoanálisis. Es como la Santa Cena. Es examinarnos a nosotros mismos. Ahora, yo no quiero regañarte, todo lo contrario. Yo quiero contarle que Dios me regañó a mí y me dijo, Germán, a vos te va a tocar predicar, pero ¿cómo estás? ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está el lugar donde adoras? Porque podemos estar enfocados en otras cosas y descuidar el templo, hermano, que somos nosotros. Así que la autoridad te va a exigir un análisis. Mire, quiero continuar. Este es muy bonito. Para los hermanos de alabanza que me están escuchando, mire lo que dice. Éxodo 25:13. Harás unas varas de madera. Y no solamente para los hermanos de alabanza, para todos los que sabemos que llevamos la presencia de Dios. Harás unas varas, dice, de madera de acacia, las cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella, y pondrán en el arca, dice, testimonio que yo te daré. Ahora, así se llevaba la presencia del Señor. El arca del pacto se llevaba, hermano, con unas varas de acacia recubiertas de oro. La acacia tiene muchas facultades. Esta madera tenía muchas facultades. Le quiero leer un par para que podamos entender el mensaje encriptado en este verso. Mire, la acacia dice, las extendidas ramas de la acacia están armadas de largas espinas. Las ramas suelen entrelazarse con las acacias vecinas, esto formando matorrales que dan sombra. También dice que normalmente presenta un arbusto teniendo hojas suaves que cubre de flores con olor agradable. Y dice, la corteza y su madera pesada es duradera y también inmune a los insectos. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? ¿Por qué esta madera es base y es un material exclusivo o es un material bastante usado en el arca del pacto y en cómo lo llevan? Primero, Dios nos establece, antes de entrar a la madera de la acacia, es que primero el arca no se puede llevar solo. De entrada nos dice, te quiero decir algo, tú que tienes autoridad, la autoridad no la puedes llevar si no es en equipo. La presencia del Señor, para aquellos que estamos dentro de la iglesia, si no hay unidad no puedes llevar la presencia del Señor. ¿Por qué no el Señor fabricó una cajita que se pudiera llevar un solo hombre? ¿Por qué no lo fabricó así? Sino que fabricó un artefacto de un diseño en el cielo para que lo lleváramos varios, para que lo lleváramos en unidad. No puedes llevar la presencia de Dios solo. Esto nos exige, hermano, unidad. Nos exige trabajar en equipo, nos exige saber, entender que tu carácter, etcétera, muera ahí, porque si querés llevar la presencia del Señor, la gente te tiene que querer, le tiene que gustar trabajar con uno. Mire,
Yo no sé si ha visto cuando hay personas que se van de vacaciones en una empresa. Y cuando se van de vacaciones, todo el equipo dice: qué rico que se fue de vacaciones aquel. Estamos trabajando en paz. Pero en la iglesia no debe de ser así. En tu vida, en lo espiritual, no debe de ser así. Yo quiero que cuando yo me vaya de vacaciones en mi casa me extrañen, no me diga: Dios mío, ¿qué pasa ahí ahorita en la casa? Porque la presencia de Dios no se puede cargar uno solo, exige unidad. La presencia de Dios exige unidad. Nuestros hermanos de alabanza, coros, jóvenes, la presencia de Dios, si queremos llevar la presencia de manera correcta, te va a exigir unidad. Si estamos peleando con el del piano, el de la batería habló mal con el del bajo, entre un cantor y el otro hay diferencias, no vamos a llevar la presencia de Dios, es imposible. Ahora, vamos a la madera, que esto es lindo. Las espinas, hermano, nos recuerdan el sacrificio del Señor. También las ramas que se entrelazan unas con la otra, hermano, primero ahí hay unidad. Y eso nos da cobertura. Eso nos permite tener cobertura, nos permite que la gente se vaya a refugiar debajo de nosotros. Si no eres capaz de entrelazarte con las acacias vecinas, no vas a poder darle cobertura a nadie. Qué lindo, ¿eh? Si no eres capaz de entrelazarte con las acacias vecinas, no vas a poder darle cobertura a nadie. Nadie te va a tomar como un lugar donde pueden descansar, porque eres alguien con el que no se puede trabajar en equipo. Hermano, si usted y yo somos personas de carácter complicado, ahí Dios nos exige: ¿querés cumplirlo? Ok, las exigencias las exigencias de la autoridad es trabajar en equipo, es recordar el sacrificio, es dar cobertura. También dice que sus flores daban olor agradable, adoración agradable. Su madera era duradera, es decir, que no importa pandemia, no importa situación económica, no importa tiempos de enfermedad, nosotros seguimos llevando el arca del pacto. Tenemos que aprender a ser constantes. Y otra cosa es que inmune a los insectos. Dice la palabra que las moscas, dice, dañan el perfume. Ahora, todo esto, todo lo que le acabo de decir, tiene que ser cubierto por honra. Dice que esas varas, hermano, que nos exigen unidad, tenemos que tratarlas con oro, cubrirlas de honra, saber atesorarlas, valorarlas, que no importa si la gente lo ve o no, usted y yo debemos de honrar, hermano, esa autoridad de parte de Dios. Para todos, hermano. Para todos aquellos que llevamos la presencia, hermano, nos debemos de cubrirlas con oro, de cubrirlas como elementos preciosos, agradables, bellos, hermosos, elementos de mucho valor. Así, hermano, deberían. Para mí esto es un tema para la gente de alabanza. ¿Cómo debe de llevar el arca del pacto? ¿Cómo se debe de llevar la presencia de Dios? ¿Qué implica que sea madera de acacia y qué implica que sean cubiertos de oro? Ahí hay un tema para que el que lo quiera desarrollar. Ahora, vamos a seguir. Llevo 37 minutos y yo me quiero tardar 45 por mucho. Éxodo 14, 16. Hemos hablado un poquito de todo. Hemos hablado de que la autoridad te va a exigir reverdecer, te va a exigir levantarte del polvo porque hay un aliento que te da vida. También nos exige medir nuestro templo, nuestro altar, los que adoran en él, nuestra adoración. También nos exige, hermano, esa honra que le tenemos que dar a andar con la presencia de Dios. Y Éxodo 14, 16 nos dice lo siguiente: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por él en medio del mar en seco. Aquí se le habla a Moisés y el pueblo del Señor estaba a punto. Yo quiero que podamos ver la situación que se estaba viviendo. Primero que todo, la vara era un elemento visual, era un elemento externo para que nosotros podamos confiar en que la autoridad la tenemos. Pero en este verso ya Moisés ya sabe qué es la vara, ya la había usado antes, y entonces le dice: alza tu vara y extiende tu mano, para que él entienda que con la vara o sin la vara, con el elemento externo, con saco o sin saco, tú tienes la autoridad. Es una autoridad interna, no es la vara. Pero
lo que estaba pasando, y es por eso que si usted ve la presentación, es un hombre que se está lanzando, un hombre que se está tirando, porque era un momento donde se iba a cambiar de estatus. Era un momento donde se iba a cambiar de estatus, se iba a haber un cambio de dimensión para los que venían detrás. Es que esta es de las exigencias más tremendas. Cuando usted y yo estemos en este camino de la vida, tenemos que saber que lo que hacemos, hermano, está exigiendo valentía, está exigiendo poder actuar con valentía, poder actuar de tal manera que usted y yo sabemos la autoridad, porque nos está impactando generaciones que vienen detrás. La exigencia es la valentía para tomar el primer paso adelante. Mire lo que dice el verso 14 y 15. Éxodo 14, 15. Entonces dijo Jehová a Moisés, previo a que levantara su mano: ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hermano, lo que nos da esta exigencia de autoridad, lo que nos exige la autoridad, es que hay personas como usted y como yo que estamos llamados a dar el primer paso de fe en una situación. Es la valentía para tomar el primer paso adelante. Habían personas que están a punto, hermano, mire qué tremendo, en una familia están a punto de cambiar su dimensión, de cambiar su temporada, pero Dios dice: yo le di autoridad a uno. A uno le di la autoridad que debe de tener y esa autoridad o ese cambio de dimensión exige que haya un hombre que tome el primer paso, que haya un hombre o una mujer que diga: yo voy a ser el primero. Tranquilo, yo por eso es que puse este hombre saltando de una roca al mar. Esto usted lo ve si usted ha ido a algún río. Aquí en Honduras hay ríos hermosos. Una vez fuimos a Ceiba y había unas rocas en un río. Ceiba es un lugar aquí en nuestro país lindo realmente, de mis lugares favoritos. Y estábamos en el río, nos bajamos y vimos una piedra y nos dice un hermano de ahí: aquí se pueden tirar, aquí hay suficiente fondo. Dice: bueno. Y entonces yo fui el primero, hermano, que me iba a tirar. Entonces yo dije: no, yo obviamente estoy con mis hijos y mi esposa, quiero que sigan el ejemplo de quién se va a tirar, ¿verdad? Pues, hermano, me subo, mis hijos expectantes de lo que yo estaba haciendo. Wow, mi papá el superhéroe, mi esposa a tomarme fotos con el celular. Y cuando estoy arriba, hermano, de la piedra, Dios mío, qué alto aquí, dije yo. Y empezó aquel temor terrible, hermano. ¿Y si hay una piedra abajo? ¿Y si este hermano se equivocó? Yo aquí veo todas las piedras iguales. ¿Y si este hermano se equivocó y dijo de que aquí había fondo y no hay? Y que, hermano, y aquel temor terrible, porque ser el primero a dar el paso adelante es complicado. Y tal vez tú estás en una situación, hermano, donde ha venido un ataque de pobreza y no hay nadie que tenga un pensamiento que vamos a salir adelante. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que la autoridad te va a exigir dar el primer paso en tu casa. Germán, ha habido alcoholismo, ha habido divorcios, ha habido de todo en mi casa. No hay nadie, todos mis hermanos malos, pero nadie, hermano, quiere tomar el primer paso del cambio. Tú eres de tus hermanos el único que trabaja. Tú eres aquel que va a afrontar las cosas primero. Tú eres el único de tus hermanos que, a pesar de las muchas circunstancias complicadas, estás estudiando. Entonces tú tienes autoridad de parte de Dios, porque la autoridad no es decir que tienes autoridad, porque si no pareceríamos esos estudiosos de la palabra que desconocían, que habían escuchado la palabra, pero no sabía lo que exigía eso. Dios nos va a poner en situaciones donde nadie quiere dar el primer paso, pero la autoridad nos va a exigir, hermano, que marchemos. ¿Sabe qué? Yo me imagino a la gente que no sabía ni qué hacer, si clamar, adorar, llorar, y hay situaciones en la vida que son así. Yo creo que esta pandemia son de las situaciones donde hemos entrado en un estado de shock. Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero siempre hay uno en la casa que dice: no, vamos a emprender, mañana vendemos comida. No, te cuento, se puede salvar este muchacho. Tal vez hay hijos que se están portando mal, pero hay uno en la familia que dice: no, tiene esperanza, lo vamos a traer a los pies de Cristo, va a salir adelante. Siempre hay uno, fíjese, siempre hay uno que Dios escoge y que Dios le da autoridad. Pero ese que Dios le da la autoridad, le van a exigir dar el primer paso. Le van a exigir ese paso de fe. Pues le voy a contar que finalmente me tiré y no pasó nada. El hermano no se había equivocado de piedra. Pero lo lindo de esta enseñanza es que cuando yo me tiro, dice el mayor: yo quiero tirarme.
Y ya cuando ve el más chiquito, también yo, bueno, el de en medio, pero el chiquito no había nacido. Y ya empezamos todos a tirarnos, pero ellos no saben el conflicto que yo tuve al principio. Hasta mi esposa, hermano, sin mucho problema se tiró. El miedoso era yo. Pero yo creo que lo que ellos necesitaban ver es que alguien se atreviera. Tal vez tus generaciones necesitan un ejemplo que tú siempre creíste. Tal vez tu esposa necesita un ejemplo que tú estás dando un paso frente. Tal vez tus hijos necesitan un movimiento de esperanza que la autoridad de parte de Dios te lo está exigiendo. No es la vara, es la autoridad que tú tienes dentro para cambiar de dimensión a los que vienen detrás. La exigencia es la valentía para tomar el primer paso. Dios santo, no sé si me va a dar tiempo, pero quiero leerle rápidamente 1 Samuel 14:27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de su vara. Esto nos va a traer un misterio para la evangelización. Y dice, y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Saúl había juramentado de manera errónea, había cometido un error y había dicho que cualquiera que comiera pan antes de caer la noche iba a ser tomado, tomado en venganza de mis enemigos y iba a maldecir a aquel que comiera antes. Pero Jonatán no había escuchado este pacto erróneo, este pacto de maldición. Y dice que alza su vara, ve un panal, dice que todo el ejército estaba a punto de morir. Y a punto de morir, mire qué tremendo, a punto de morir por un pacto mal hecho. A punto de morir por un pacto de sangre, por un pacto, por ataduras ancestrales. Pero llega Jonatán y no lo escuchó. Mire qué tremendo, dice que no escucha, pero alza su vara, la moja en el panal de miel y lo lleva a su boca. Entonces habló uno del pueblo diciendo, mira, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y responde Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. Y dice, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Y dice que el ejército hiere a los filisteos y el pueblo estaba cansado y finalmente el pueblo come de las ovejas, de las vacas y de los becerros. Ahora quiero que usted vea este ejemplo, porque Jonatán se da cuenta que hubieron pactos anteriores que están afectando ahora la vida del pueblo, la vida de las generaciones que venían. Y me gusta mucho porque cuando usted y yo hacemos algo diferente, que aunque va a ser de bendición, siempre van a haber personas que te van a decir, tu papá no lo hizo así. Eso es tremendo. Siempre van a haber personas diciendo, mira, tu padre ha hecho esto y lo otro, ¿por qué lo estás haciendo diferente? Pero usted está guiado por el Espíritu Santo y usted está llamado, hermano, a salvación, a salvación. Hay pactos erróneos que traían por consecuencia muerte para un pueblo, pero Jonatán tomó su vara para traer salvación. Germán, ¿cómo se trae la salvación? Germán, yo quiero una forma para traer a mi hermano que está en las drogas a Cristo. ¿Cómo se trae la salvación? Dice que tomó su vara y la mojó en un panal de miel. Es decir, hermano, que la mejor manera para salvar a un ejército, a salvar a una persona es con miel en su boca. Si querés salvar a alguien, no le puedes decir te vas a morir, hijo del diablo, tus generaciones están malditas. No, se tiene que salvar con miel. Decirle, mira, brother, yo sé que vos sos la respuesta de tus generaciones, te va a ir bien, vos vas a bendecir tu casa, porque Jonatán nos enseña que la autoridad nos exige salvar a los que vienen detrás de nosotros. Ahora no solamente liberar, ahora nos toca salvar, nos toca romper con pactos, hermano, de maldición por medio de la autoridad que Dios te ha dado. Quiero terminar, tal vez el hermano del piano me acompaña, porque Hebreos 11:21 hay una versión que se llama Arcas Fernández, que dice lo siguiente, usted lo va a poder ver en su pantalla, Hebreos 11:21. Y estoy terminando ya. Hemos hablado de las exigencias de la autoridad. Dios nos ha dado autoridad,
Pero esa bendición de la autoridad te va a exigir muchas cosas, a que te levantes, a que nos midamos, a que podamos pensar generacionalmente, a que podamos saber que todo lo que hacemos y no hacemos nos va a bendecir. Ahora mire, dice, por la fe bendijo Jacob poco antes de morir a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios. Yo quiero tomarme un tiempo para esto. Mire lo que dice: y adoró a Dios inclinándose sobre la empuñadura de bastón de mando de José. Sobre la autoridad de José. José era tomado como un primogénito porque él tenía en su ADN bendecir a su familia. Pero dice que Jacob, ya moribundo, necesita un lugar donde apoyarse, necesita una autoridad donde apoyarse. Yo sé que esto nos va a caer a muchos como anillo al dedo, porque cuando usted es un primogénito, no solamente usted está bendiciendo a sus hijos, y esto quiero que lo escuchen por favor, porque aquí yo vi un misterio hermoso, sino que usted es un abrazo generacional de bendición. Y aquí puse en la pantalla, en la presentación, puse a un abuelo con su nieto. Si usted quiere, bendiciendo a su nieto. Pero para que Jacob pudiera bendecir, se necesitaba de la autoridad de un primogénito. Yo sé que al cumplir con mi labor espiritual, no solamente yo estoy dando bendiciones, sino que estoy haciendo que las bendiciones de mi papá puedan llegar a mis hijos también. Qué tremendo eso. Sé que a la hora que mi papá necesite, o que tu papá necesite dónde apoyarse, si es tu bastón el que es escogido, si tú eres un hijo que honra a sus generaciones pasadas, no solamente estás honrándola y recibiendo bendición, sino que estás siendo un puente de bendición, un puente de bendición para los hijos de tus hijos. Germán, hablemos de la ingeniería de este puente. Hablemos de cómo fue José formado. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, vendido nuevamente a un oficial de Faraón, fue desnudado, fue vituperado, pero siempre recordó la promesa de Dios a Abraham y sirvió de reconciliación con sus hermanos, los bendijo. Es decir que cuando Dios nos da esa autoridad, ese bastón donde esa generación anterior nos busca para decir yo quiero apoyo de alguien, entonces nos encuentra, aquí estoy bien. No pienses que estás haciendo una obra sin premio y sin cosecha hermosa. No pienses nunca de que es una mala noticia que tú en tu casa sea el que apoya a tus papás, el que honra. No, nunca pienses eso. Porque si Dios te escogió a ti como el bastón donde tu padre adora, donde tu padre bendice, significa que tienes esa autoridad de parte de Dios. Autoridad, hermano, que va a recibir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque fuiste un primogénito en medio de tu casa. Yo no sé si hemos estado en buenos momentos. Tal vez yo escuché una vez a un muchacho decir: es que mis papás me usan a mí y no entiendo por qué siempre yo. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre yo tengo que sacarlos de las deudas? ¿Por qué siempre tengo que sacarlos yo de los problemas? ¿Por qué siempre me llaman a mí? Y tal vez él no entendía en ese momento, y espero en Dios que ya lo haya entendido. No entendía que de todos los bastones en la casa, el bastón de José era el que en su padre podía adorar. Yo quisiera, si Dios me lo permitiera, hacer ese bastón para mi papá terrenal. Un bastón donde él pueda bendecir a mis hijos. Sé que yo siendo el bastón, mire lo que estaba haciendo José. Jacob quería bendecir y adorar y dice: ¿dónde? No, hombre, si van a bendecir a mis hijos, aquí está mi bastón. Hay un beneficio, hay una bendición que se está en juego cada vez que te toque honrar a tus padres. Así que yo le hablé un poquito de las exigencias de la autoridad. Ahora usted puede decir: yo ya sé, seguramente hay muchas más, solo le di 7 hoy. Pero sé que hay un gran misterio. Dios nos ha dado autoridad en el mundo espiritual.
pero la autoridad trae exigencias. Se las quiero enumerar. Exigencias que tenés que reverdecer. Te toca reverdecer. Hoy es una tarde para que haya un avivamiento en medio de tu vida. Te toca infundir aliento. Te toca que si estás en el polvo, levantarte. Te toca medir, revisar tu altar, revisar tu adoración. Te toca también esa honra de cómo llevar. Te toca estar en unidad. Ustedes que siempre hemos dicho que son los levitas de este tiempo, si no tenemos unidad, no hay nada. El arca del pacto se lleva no por una sola persona, se lleva en unidad. También nos toca alzar la vara para abrir una nueva dimensión, así como Moisés alzó su vara y tomó el primer paso. Hoy Dios te está diciendo: tú eres el hombre escogido, tú eres la mujer escogida para tomar ese primer paso. También Dios te da la autoridad para romper compactos erróneos, compactos de maldición. Y dice que la forma de que utilizó Jonatán era esa vara, dice, mojada en miel. Y finalmente Dios te da autoridad para hacer ese puente de bendición generacional. Dios te está dando esa autoridad para que si las generaciones anteriores necesitan un apoyo, sea tu bastón, sea tu autoridad la escogida. Es una buena noticia que ellos te escojan, que ellos sepan a quién llamar. Es una buena noticia en el mundo espiritual. Levante sus manos usted que está ahí en su casa. Quiero orar por usted. Ahí están nuestros hermanos de alabanza, los bendigo. Ustedes son esas personas. Miren qué ejemplo de autoridad. Porque la gente puede decir: ¿para qué nos vamos a cambiar? Y seguramente hay algunos que estarán en saco y en shorts abajo, pero lo que estamos dando en el mundo espiritual, lo que estamos diciendo es que nosotros, Dios nos formó del polvo y de ahí Dios nos va a levantar. Tal vez mucha gente dijo: aquí va a ser el jaque mate para muchos de alabanza, el jaque mate para mucha iglesia. Aquí se muere la iglesia, pero Dios nos dio autoridad para reverdecer, para traer luz en medio de las tinieblas como Aarón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esta tarde reconocemos que tú eres un Dios grande, Señor, un Dios hermoso. Señor, es un Dios que nos ha dado autoridad, Señor, y más allá de la búsqueda de las consecuencias de lo que podremos hacer con esa autoridad, queremos entender las exigencias que conlleva la autoridad. Queremos medirnos a nosotros mismos, Señor, si hemos estado en el suelo o estamos aún en el suelo. Que podamos, Señor, esta tarde reverdecer en el nombre poderoso de Jesús. Que podamos levantarnos del polvo, del lodo cenagoso, porque hay algo dentro de nosotros. Que esa decisión que estamos a punto de tomar está bendiciendo generaciones. Señor, si nos tocó ser ese bastón, Señor, donde otras generaciones se sostienen, gracias por escogernos a nosotros. Gracias por escogernos, Señor, a nosotros. Gracias, Señor, porque ahora entiendo, abro mis ojos en espiritual y estoy viendo cómo mis hijos están recibiendo galardones, cómo mis hijos se están abriendo camino. Gracias a que yo he dicho: Señor, aquí está mi bastón para que mis generaciones pasadas se sostengan. En el nombre de Jesús, Señor, mandamos, Señor, así palabra como el centurión a distancia, para que todo aquel que estaba, Señor, caído se levante, para que todo aquel que estaba desanimado, Señor, pueda el Espíritu Santo soplar ese aliento de vida, Señor, en medio de su casa, que pueda bendecir a sus generaciones, Señor, que tome decisiones, que dé los primeros pasos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Me puedes hacer reverdecer, hacer de mí algo nuevo, hacer que hoy mis ojos vuelvan a ponerse en ti. Me puedes hacer reverdecer, hacer de mí algo nuevo, hacer que hoy mis ojos vuelvan a ponerse en ti. Voy a desear, desear,
grandeza de tu nombre voy a desear, ver tu gloria y tu presencia, la grandeza de tu nombre, hasta verte aquí, hasta verte aquí, Señor, hasta verte aquí, hasta verte aquí. Me puedes hacer reverdecer, hacer de mí algo nuevo, hacer que hoy mis ojos vuelvan a ponerse en ti. Me puedes hacer reverdecer, hacer de mí algo nuevo, hacer que hoy mis ojos vuelvan a ponerse en ti. Y quiero volver a ti, y quiero volver a ti, quiero volver a ti, y quiero volver a ti. Me puedes hacer reverdecer, hacer de mí algo nuevo, hacer que hoy mis ojos vuelvan a ponerse en ti. Me puedes hacer reverdecer, hacer de mí algo nuevo, hacer que hoy mis ojos vuelvan a ponerse en ti. Señor, en el nombre de Jesús, anhelamos, oh Señor, que en todo momento nosotros podamos vivir, Señor, en esas exigencias de tu autoridad, Señor. Esa que nos ayuda, Señor, a levantarnos, esa que nos ayuda, Señor, a renovarnos, esa que nos ayuda a ser puentes, Señor, en el nombre de Jesús, para hacer toda la buena obra que tú nos has llamado a hacer como tus hijos, como tu iglesia, Señor. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a todo tu pueblo, Señor, que en unidad este día, Señor, nos hemos acogido para adorarte, para recibir tu buena palabra, Señor, y declaramos que somos tierra fértil, Señor, y que esta buena palabra, Señor, tomará, Señor, ha sido sembrada y dará fruto a su tiempo, Señor. Ayúdanos, oh Jesús, a permanecer siempre, Señor, unidos a ti, que eres nuestra vid verdadera, para llevar mucho fruto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, oh Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Amén. En Iglesia de Cristo Ebenecer, agradecemos profundamente por conectarte con nosotros. Esperamos que te goces con nuestros contenidos. Sabemos que estés donde estés, en estos momentos, la presencia de Dios cubre tu vida y la de los tuyos. Para continuar viendo nuestras prédicas, alabanzas, enseñanzas y demás materiales de edificación, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Ebenecer HON y activar la campanita de notificaciones. También puedes descargar NetAngelio en tu dispositivo Android o iOS. Igualmente, nos puedes ver por Ebenecer Televisión y escucharnos por Radio Estéreo Más y Rema 980 AM. Incluso puedes seguirnos y enterarte de todas nuestras actividades por medio de los perfiles oficiales de Facebook, Instagram y Twitter, además de disfrutar de nuestras alabanzas y podcasts en Spotify. Aprovechamos este tiempo para darte gracias por tus mensajes, oraciones y contribución económica. Esta ha sido una época difícil, pero reconocemos que hasta aquí nos ha ayudado el Señor para poder sostener nuestra iglesia y brindar cooperación humanitaria a miles de familias con necesidad y escasos recursos.
Con la ayuda del Señor y la tuya, lograremos el bienestar de nuestra tierra. Si deseas realizar tus donativos, ofrendas, diezmos o aportaciones, puedes hacerlo a través de las siguientes alternativas. Recuerda afirmar el concepto de tu depósito con las palabras donativo, ofrenda, diezmo o aportación. También puedes aportar vía PayPal ingresando a www.ebenecer.hn en la sección de ofrendas. Asimismo, si conoces a alguien que requiere de ayuda u oración, nos puedes escribir a pastoreo@ebenecer.hn. Gracias por tu apoyo. Sabemos que para este tiempo hemos nacido y que Dios está con nosotros. Dios te bendiga.